11. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Bueno, vamos a orar. Le pido que ore por mí, hermanos, amén. Padre Santo, aquí estamos, Señor, una vez más delante de tu presencia. Y reconozco, Señor, que hay mucho temblor para poder hablar tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, que me fortalezcas, que me guíes. No solamente a mí, Señor, sino también a cada uno de mis hermanos. Que cada uno de nosotros no solamente escuchemos tu palabra, sino la llevemos a la práctica. Nos encontramos muy necesitados, quizá en este momento más el predicador. Somos personas falibles y necesitadas. Gracias te doy, Señor, por este privilegio inmerecido, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, hermanos, vamos a comenzar con este nuevo libro, ¿verdad? O este libro de una manera expositiva, como hemos venido enseñando ya por algunos años. De repente hacemos unas pausas, ¿verdad? Donde vamos texto por texto, tratamos de explicar los textos desde su contexto y sacamos aplicaciones para nuestra vida espiritual. Amén. El tema número 1, hermano, es esperando la promesa. Esperando la promesa. Antes de entrar, hermano, a los textos que vamos a desarrollar, de repente en unos vamos a quedar un poquito más, en otros vamos a avanzar un poquito más de rápido. Pero antes de entrar a los textos, deseo dar una pequeña introducción de este libro de los Hechos, que siempre es importante para que después, a través de los capítulos que vamos a ir abordando, ¿verdad?, tengamos un panorama un poquito más amplio de lo que se trata este libro de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos, hermanos, está catalogado en la Biblia como un libro histórico. Así está catalogado, como un libro histórico. El libro de los Hechos muestra claramente el nacimiento de la iglesia. El libro de los Hechos muestra la vida de los primeros cristianos, donde algunos teólogos le llaman la iglesia primitiva y otros le llaman la iglesia infante.
así le llaman. ¿Usted ha escuchado esa palabra, no? Que le llaman la iglesia primitiva, que regularmente es lo que usamos nosotros, pero también muchos le llaman, o algunos teólogos le llaman la iglesia infante. A pesar de que es un libro histórico, es un libro inspirado por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, vemos la vida de la iglesia infante o de la iglesia primitiva, donde abarca este libro alrededor de 30 años. De 30 años desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que está aquí en el capítulo 1, hasta el año 62, donde Pablo está como un tipo de arresto domiciliario en Roma, que está ahí en el capítulo 28. Entonces más o menos son como 30 años, 29 años de narración de lo que habla la iglesia infante o la iglesia primitiva. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, que también escribió el libro de Lucas, dirigido a un funcionario llamado Teófilo, aunque hay un debate por ahí si existía Teófilo o si no existía, ¿verdad? Pero la postura más congruente de la mayor parte de los comentaristas y teólogos es que Teófilo era un funcionario. En el libro de los Hechos vemos tres personajes más importantes, aunque todos son importantes, pero uno es más importante. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ese es el más importante de todos, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos también en los primeros capítulos la vida del apóstol Pedro, y en su mayoría vemos también en este libro la vida del apóstol Pablo. Vemos su ministerio, vemos su conversión, vemos su vida, vemos sus 3 viajes misioneros, vemos su padecimiento, vemos sus luchas, y vemos, hermano, cómo Dios le dio la gracia de ser un buen plantador de iglesias. Si alguien tenía la gracia para ser un buen plantador de iglesias, era el apóstol Pablo. Esta es la introducción, ¿ok? Para que tenga un panorama más amplio. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo se nombra más de 30 veces como el que llena, el que guía, el que da dones, el que convence de pecado, el que redarguye, el que consuela, el que disciplina, y el que trae, en algunos casos, trae muerte, como el ejemplo de Ananías y Zafira, y como el ejemplo de aquellos hermanos que estaban en la iglesia de Corinto, que estaban tomando la cena del Señor indignamente, y cuando Pablo dice ya unos duermen, pues fue el Espíritu Santo que trajo muerte, trajo disciplina, porque estaban tomando la cena del Señor indignamente. Pero más claro lo vemos con Ananías y Zafira. Entonces, en este libro vemos al Espíritu Santo, repito, más de 30 veces como el que llena, el que guía, el que da dones, el que convence de pecado, el que redarguye, el que consuela, el que disciplina, y el que trae una disciplina muy fuerte como la muerte, repito, como en el caso de Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos vemos el crecimiento de la iglesia, vemos las persecuciones que sufre la iglesia, vemos las frustraciones de los primeros cristianos, vemos también cómo resolvieron problemas pequeños esta iglesia, problemas grandes y pequeños que afrontó la iglesia, vemos los problemas teológicos que enfrentó la iglesia, vemos la diferencia que había entre hermanos, vemos las luchas que la iglesia tenía con los falsos maestros. Es decir, el libro de los Hechos nos muestra un panorama de todo eso. En el libro de los Hechos vemos la hostilidad también y los prejuicios que tenían los judíos contra la iglesia, ya que en ese tiempo, hermano, todavía el templo estaba de pie. Todavía el templo estaba de pie. ¿Por qué? Porque este libro se cree que se escribió en el año 63 y el templo fue derribado en el año 70. Entonces había mucha hostilidad por parte de los judíos, porque todavía hacían sus ritos, estaba el templo de pie. Y bueno, la iglesia ya estaba sirviendo al Señor, amén. En el libro de los Hechos, hermanos, vemos, como dije, la hostilidad y los prejuicios que tenían los judíos contra la iglesia, repito, ya que el templo seguía en pie. En el libro de los Hechos, aunque está considerado como un libro histórico, también se le considera como un libro apologeta, ya que constantemente vemos la apología paulina. Constantemente usted va a ver a Pablo que está haciendo defensa de la fe. A través de la palabra del Señor, va a ver cómo el apóstol Pablo está haciendo defensa de la fe. Además, Esteban fue uno de ellos, también uno de los primeros que hizo defensa de la fe cuando estuvo delante de los sacerdotes. Amén, hermano. En el libro de los Hechos vemos que los primeros cristianos tenían fe. Es decir, eran cristianos que tenían mucha confianza en Dios, tenían celo por el Evangelio,
eran cristianos de compromiso, eran congregantes de oración, era gente que se congregaba, hermano, para la oración, recuerda, persistían, ¿verdad?, a la doctrina, al partimiento del pan, a las oraciones y a la comunión unos con otros. O sea, era gente de oración, nosotros lo podemos ver. Entonces, en este libro vemos que los primeros cristianos, repito, tenían fe, eran hermanos que tenían confianza en Dios, tenían celo por el Evangelio, tenían compromiso, eran hermanos de oración, asistían regularmente a las reuniones, para no decir que diario, al parecer diario había culto, hermano. Al parecer, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. No estoy diciendo que usted venga a diario tampoco, ¿verdad? Estamos hablando del libro de los Hechos. Amaban la coinonía también. Constantemente se examinaban, participando en el partimiento del pan. Eran cristianos que no dejaban de evangelizar, predicaban constantemente, lloviera, nevara, los perseguían, ¿verdad, hermanos? Hacía frío, hacía calor, predicaban, hermano. Eran cristianos que no dejaban la evangelización y eran cristianos que iban madurando. Y en el libro de los Hechos vemos que algunos murieron por el Evangelio, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo antes de la ascensión, que iban a ser testigos, que se traduce como mártires. Algunos comentaristas, hermanos, a este libro le llaman el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo así se llama, verdad? En su título dice Hechos de los Apóstoles, incluyendo a todos los apóstoles. Otros le llaman, son posturas, ¿verdad? Otros le llaman los hechos de algunos apóstoles, ya que los ministerios que resaltan más en el libro de los Hechos es el de Pedro y el de Pablo, y Pablo más siendo más notable. Usted va a ver cómo resaltan más ellos dos. Pero el más importante de todos es el Espíritu Santo en este libro. Amén. Otros, algunos le llaman o piensan que este libro se tendría que llamar, ¿verdad?, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Qué más vemos en este libro de los Hechos? En este libro de los Hechos nos muestra que los primeros cristianos, fíjese bien, hermanos, los primeros cristianos no le decían cristianos porque ellos decían somos cristianos. Esa era una palabra despectiva en ese momento. ¿Sí me explico, hermanos? A los primeros cristianos no le decían cristianos porque ellos decían yo soy cristiano. No. A estos cristianos se les decía cristianos porque la gente veía la semblanza de Cristo en ellos. Oh, es cristiano. Veía la semblanza de Cristo en ellos. Oh, ese es cristiano. Ellos no decían que eran cristianos, hasta mucho después. Inclusive algunos le decían los del camino, por el camino que estaban predicando. Amén. Esperemos que así nos digan a nosotros, ¿verdad? Cuando lleguemos a un lado. Oh, ese es cristiano. Mira. Esa es cristiana. Estamos muy serios todos, hermanos. Bueno, en el libro de los Hechos también vemos, hermanos, fíjese bien, cómo un grupo pequeño de personas alcanzó el mundo entero que en ese tiempo se conocía. Un grupo pequeño de personas alcanzó el mundo entero que en ese tiempo se conocía. En el libro de los Hechos vemos cómo el mensaje se extendió desde un pequeño rincón con un pequeño grupo de personas desde Jerusalén hasta Roma en menos de 30 años. Alcanzó continentes, hermano. En el libro de los Hechos vemos la obra de evangelización de este pequeño grupo de personas ante difíciles oposiciones, pero con la promesa de que nadie podrá parar el Evangelio, ya que el Espíritu Santo habitaba en ellos. En este libro de los Hechos vemos la obra evangelizadora que se dio en Jerusalén, Judea, Samaria, Damasco, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, la región de Galacia, como Derbe, Listra, Iconio, Salamina, Troas, Berseba. Vemos también que el Evangelio llegó a Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Colosa, Berea, Atenas, Corintio, Éfeso, Mileto, Cesarea, Jerusalén y Roma. También es notable hacer mención que la estancia de Pablo en Éfeso se consideraba como su centro de operaciones,
donde de ahí salieron ministros a sus lugares de origen, donde predicaron y se fundaron las 7 iglesias del Asia Menor, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y otras más que va nombrando la Escritura, que habla los de la casa de fulano de tal. O sea, son iglesias que no se nombran así, pero son iglesias. Y eso lo vamos a ir viendo. Es decir, en un espacio, hermano, de 30 años llegó el Evangelio a todas esas ciudades y se plantaron iglesias. En el libro de los Hechos, hermanos, vemos también que esta obra de evangelización llegó a todos los rincones, Llegó a cortes, a pueblos rurales, a ciudades, a sinagogas, a pretorios, a cárceles, a caminos, a casas, a plazas, a areópagos, etcétera. Donde quiera se predicaba el Evangelio. Donde quiera se predicaba el Evangelio. El Evangelio lo escucharon gobernadores, gente de eminencia, filósofos, centuriones, esclavos, eunucos, judíos, gentiles, bárbaros, etcétera. Si usted va a ver una lista grande de quién escuchó el Evangelio. Es decir, no había lugar donde no se había escuchado el Evangelio. No había lugar. En todo lugar se escuchó el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 15:19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededores hasta Ilírico he llenado todo el Evangelio de Cristo. La palabra llenado, hermano, es una palabra que no tiene que ver con te invito a la iglesia, no tiene que ver con eso. Y está bien, ¿verdad?, que de repente nosotros miremos a alguien y le digamos, te invito a la iglesia. Sin embargo, esta palabra llenado que usa el apóstol Pablo en Romanos 15:19, habla como de un trabajo que comenzó y lo terminó, hermano. O sea, no lo dejó a medias, no se dio por vencido. Tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí me estoy explicando, hermano? Ahora, ¿cuál es el propósito del libro de los Hechos? Algunos eruditos interpretan que fueron 6 motivos. Al último son posturas, ¿ok? Algunos eruditos interpretan que fueron 6 motivos por el cual Lucas escribe el libro de los Hechos. Y al parecer, hermano, a mí me parecen congruentes. Número 1. Uno de los propósitos por el cual Lucas escribe el libro de los Hechos es para mostrar a Roma, por medio de un funcionario llamado Teófilo, qué es el cristianismo. Quieren mostrar qué es el cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo en ese tiempo era despectivo. Y este documento, o este tratado, o este libro se usaría como una defensa ante las acusaciones que se les hacían a los cristianos en ese tiempo. Número 2. El propósito de este libro es mostrar que el Evangelio no tenía que ver con derrocar al emperador. ¿Por qué? Porque a los cristianos en ese tiempo se les acusaba que querían derrocar al emperador en turno. Se les acusaba, que querían derrocar al emperador en turno, ya que el cristianismo proclamaba un rey y tiene un rey, y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Ellos hablaban de un rey. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Al escuchar ellos, históricamente decían, no, nos quieren derrocar. Y por eso está presentando este documento, Lucas, este tratado, este libro. Número 3, el propósito de este libro es mostrar la vida de los cristianos, que era gente de paz. Gente de paz. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque a los cristianos de ese tiempo se les acusaba de que querían hacer revueltas para ser libres de Roma. Mas, sin embargo, al mostrar Lucas este tratado, lo que muestra es que la intención del mensaje de estos primeros cristianos no es hacer revueltas contra Roma y querer ser libres de Roma, sino ser libres del pecado, siendo nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo. Número 4. El propósito de este libro es mostrar que la iglesia se le conoce como la familia de ¿qué, hermanos? De Dios. Así se le conoce a la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en la ¿qué? En la fe. ¿Por qué? Porque a los cristianos en ese tiempo se les acusaba de incesto, ya que
ya que estos se casaban con hermanas y hermanos. Sin embargo, lo que no entendían es que las uniones no eran entre hermanos y hermanas de sangre, sino hermanos en la fe. Hermanos en la fe. Número 5, el propósito de este libro es mostrarle que es el cristianismo a Teófilo, porque va dirigido a Teófilo. Y número 6, el propósito de este libro de los Hechos es porque este libro de los Hechos es un libro inspirado por el Espíritu Santo, y Dios quiso que prevaleciera y lo viéramos, y cómo fue el nacimiento de la iglesia. Simplemente Dios quiso que prevaleciera este libro y que nosotros lo tuviéramos en estos días para poder nosotros aprender cómo nació la iglesia. Amén, hermano. Bueno, eso más o menos fue la introducción, ¿verdad? Un panorama para que lo que vamos a ir viendo a través de los textos ya podamos entender un poquito de qué se trata el libro de los Hechos, cómo predicaban, a dónde llegó el Evangelio. Nadie los podía detener, hermanos. Yo creo que tenemos que aprender mucho de esta iglesia, ¿verdad, hermanos? Cómo perseveraban, cómo era gente de oración, cómo era gente de doctrina, cómo era gente que se examinaba constantemente, a pesar de que también hubo problemas. Vamos a ver problemas que hubo en esta iglesia. Bueno, Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, en este verso, hermano, lo primero que vemos es que este es el segundo tratado. ¿Sí me explico, hermanos? Este es el segundo tratado que se le ha dado a Teófilo. ¿Por qué? Porque el primer tratado ya se lo dio Lucas. Lucas. Repito, ¿cuál es el primer tratado? Es el libro de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 1. Lucas capítulo 1, versículo 1. Rápidamente vamos, abramos Lucas capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga me dice un amén. Te lo leo. Ya tenemos que ser bien diestros con la Biblia, hermanos. Dice la palabra del Señor. Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, mira lo que dice Lucas, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, ¿qué? ¿Oh, qué, hermanos? Excelentísimo Teófilo. Verso 4, para que conozcas bien, mira lo que dice Lucas, no a medias, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es decir, ¿qué está diciendo Lucas en el Evangelio de Lucas? Lo que está diciendo es que a pesar de que muchos habían tratado de poner en orden la historia, Lucas, hermano, fue muy dedicado, fue muy exhaustivo. Si Lucas, hermano, investigó, y quizás, hermano, llevó días, llevó semanas, llevó meses de investigación. Seguramente habló con testigos oculares como Pedro, como Mateo, como Juan. Seguramente habló con las mujeres que sirvieron a nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas también más adelante fue testigo de ciertos viajes misioneros con Pablo. Hizo un relato ordenado, fue estudioso, fue cuidadoso. Pero ¿sabe cuál es lo más importante? ¿Sabe cuál es? Que él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y qué importante, hermano, es que nos guíe el Espíritu Santo ahora que tenemos su palabra. Más importante, hermano, a pesar de que Lucas fue estudioso, fue ordenado, fue cuidadoso, más importante vemos cómo Dios lo usó y que nosotros tuviéramos este libro y cómo el Espíritu Santo lo guió. Dice Lucas, después de haber investigado con diligencia. Sí, esto habla de su dedicación, de su devoción, de su preocupación, de lo que él iba a escribir, él tuviera evidencias, pero sobre todo que fue guiado por el Espíritu Santo. Entonces dice en Hechos 1:1, en el primer tratado, oh Teófilo, quiere decir que este es el segundo, ¿verdad? El primer tratado fue el libro de Lucas. Ahora, ¿quién es Teófilo, hermano?
Algunos piensan que no existía, ¿verdad? Pero son posturas nada más. Yo creo que eso es muy atrevido decirlo, ¿no? Porque aún ahí en Lucas le llama excelentísimo, le abrevia ese título. ¿Quién es Teófilo? Algunos interpretan, hermano, que Teófilo es un alto funcionario a quien Lucas describe el libro de Lucas y los Hechos. ¿Por qué se cree que era un funcionario? Se cree por cómo lo llama Lucas en el primer tratado, oh excelentísimo, le dice. Oh excelentísimo Teófilo, es decir, esa referencia de excelentísimo era para alguien que estaba en eminencia nada más. No cualquiera le decía excelentísimo. Por ejemplo, en Hechos 23, 26, al gobernador Félix se le dice excelentísimo. Hechos 23, 26 dice, Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Hechos 24, 3 dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Hechos 26, 25, mas él dijo, cuando Pablo está dando su testimonio delante de Agripa, Hechos 26, 25 dice, mas él dijo, no estoy loco, oh excelentísimo Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Lo dice el apóstol Pablo cuando está delante de Agripa. Cuando Pablo habla de su conversión delante de Agripa, y empieza a hablar Pablo que obedeció a la visión, que se le apareció al Señor Jesús en camino a Damasco, Festo le dijo a Pablo, estás loco, las muchas letras te vuelven loco. Mire cómo le dijo Festo. Y Pablo le contesta, no estoy loco, excelentísimo. ¿Se da cuenta con la contestación de Pablo, hermano? ¿Cómo le dijo Festo? Estás loco. ¿Y cómo le dijo Pablo? Excelentísimo. ¿Y cómo le dijo Festo? Está loco. ¿Y cómo le dijo Pablo? Excelentísimo. Hermano, ¿sí capta? ¿Qué? La mansedumbre, la contestación. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Qué significa excelentísimo? Significa honorable o el que está en una autoridad. Entonces, ¿quién es Teófilo? Repito, por la forma como Lucas le dice, oh excelentísimo Teófilo, en Lucas cree que era un funcionario de alto rango a quien está siendo instruido en el cristianismo. Dice el verso 1, regresemos a Hechos, capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, ¿qué hermanos? ¿Qué? ¿Comenzó qué? ¿Comenzó qué? A hacer y a enseñar. Hacer y a enseñar. Es decir, en el primer tratado, que es el libro de Lucas, Lucas le deja saber a Teófilo quién es nuestro Señor Jesucristo. Lucas le deja saber a Teófilo cómo nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Lucas le deja saber qué enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Lucas le deja saber quién era nuestro Señor Jesucristo. Lucas le deja saber a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Lucas le deja saber todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, refiriéndose al Evangelio. Le dijo todo, hermano. Todo. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Aquí vemos dos verbos, vemos dos cosas. Hacer y enseñar. Fíjense bien, hermano, esto es bien importante entenderlo nosotros, ¿eh? Hacer, ¿y qué, hermanos? Y enseñar. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no solo enseñaba, sino hacía. Nuestro Señor Jesucristo no solo enseñaba, sino modelaba con su vida lo que enseñaba. Nuestro Señor Jesucristo no solamente predicaba, sino que vivía lo que enseñaba. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Esto nos enseña que no solo es enseñar, sino modelar el cristianismo. ¿Sí me explico, hermanos? No solamente es pararse aquí, hermano, y enseñar, no, sino modelar el cristianismo. ¿Por qué?
Porque poco sirve tener un tremendo conocimiento y cero conducta. Poco sirve, hermano, tener un tremendo conocimiento y cero conducta. Poco sirve tener un tremendo conocimiento y dar mal testimonio. Eso poco sirve. Sí, hay personas, hermano, que son tremendos teólogos, conocedores de las doctrinas, pero su vida personal, hermano, está llena de desorden, inmoralidad, pleitos, celos, contiendas. De poco sirve. ¿Qué dice aquí el texto? Hacer y enseñar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo enseñaba y hacía. Hacer, enseñar y hacer. Hacer, enseñar y hacer. Te enseño y ahora ve mi cristianismo. Qué reto, hermano, para los que predicamos la palabra. Te enseño y ahora mira mi cristianismo. Mira cómo me conduzco. Mira mi conducta. Te predico, pero con mi vida te modelo lo que yo predico. Qué responsabilidad tan grande tenemos los que enseñamos. Aun si usted va a evangelizar allá afuera, hermano. No solamente para los que se paran aquí, sino los que van a predicar allá a la calle. ¿Cómo era esta iglesia? Esta iglesia predicaba. Ya vimos hasta dónde llegó el evangelio, ¿verdad? En cortes, en caminos, delante de emperadores, de gobernadores, de esclavos, en todo lugar. Y ellos enseñaban ¿y qué? Y modelaban con su vida de cristianismo. No nada más es venir, pararse, predicar, dar un buen sermón. ¡Ay, qué tremendo sermón! No, es modelar también el cristianismo. Repito, porque hay personas que tienen un tremendo conocimiento teológico. Te dicen en qué momento la luna se convierte en roja o amarilla, no sé, tantas cosas que hablan, ¿verdad? Pero su vida es un desorden, están llenos de impurezas, pleitos, celos, contiendas. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, no nada más los que predicamos en un púlpito, sino todos el que se dice llamar cristiano? Oh, eres cristiano. O es que me di cuenta que eres cristiano porque yo vi cómo te conduces, cómo modelas el cristianismo. ¿Sí me explico, hermanos? El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 le dice: ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo. O sea, no nada más es enseñar, sino modelar el cristianismo. Sino sé ejemplo, y le da una lista: en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Es decir, que se te vea que eres un conocedor de las Escrituras, que tienes conducta, que tienes amor, que eres un hombre espiritual, que tienes confianza en Dios y que eres un hombre puro. 5 virtudes le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Cómo anda en conducta, hermano? ¿Cómo anda en conducta? Cero en conducta. ¿Cómo anda en conducta, hermano? ¿Cómo anda en el amor de Cristo? ¿Cómo anda en pureza? ¿Cómo andamos? Sí, lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que modele el evangelio en su vida en palabra, es decir, que sea un conocedor de las Escrituras, pero eso no basta, sino que también debe de modelar con su vida en conducta. Es decir, que sea ejemplo en conducta, habla de cómo su testimonio, pero eso no basta, sino que también debe demostrar con su vida el amor de Dios. Es decir, siendo perdonador, amando a la grey, pasando por alto la ofensa. Pero eso no basta, sino que también debe demostrar ser un hombre espiritual en todo momento. Pero eso no basta, sino que también debe de modelar con su vida que es un hombre de fe, que se traduce como confianza en tiempo de pruebas. Pero eso no basta, sino que también debe demostrar con su vida ser un hombre que no tiene impurezas desordenadas, siendo puro, mostrando pureza. Es decir, eso es enseñar y hacer.
enseñar y hacer, hacer y enseñar. Te predico, pero con mi vida te modelo el Evangelio. ¿Qué responsabilidad tenemos todos, hermanos, como cristianos? No es decir, soy cristiano y ya, no, es, te muestro con mi vida quién soy. Repito, a los primeros cristianos no le llamaban cristianos porque ellos decían, soy cristiano. No, le llamaban cristianos porque veían, porque modelaban el cristianismo con su vida. Matthew Henry, un puritano, un comentarista de sana doctrina, dice que los mejores ministros de Dios son los que hacen y enseñan cuyas vidas son constantemente un sermón. Prácticamente está diciendo que tu vida sea una predicación, que con tu vida prediques el Evangelio. Tanto los hermanos como las hermanas. Dice el verso 1. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a, ¿qué, hermanos? Y a hacer, comenzó a hacer y a enseñar. Amén. No solamente es enseñar, sino hacer. Y podríamos decir, oh, pero Él es nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero vemos a Pablo, vemos a... Es el llamado a nosotros como cristianos. Dice el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dice hasta, ese hasta es importante. Es una palabra que indica algo. Es decir, en 3 años y medio, que al parecer fue el tiempo de nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra, donde fue crucificado, y después de su resurrección, el Señor mostró con evidencias que Él es el Cristo. En 3 años y medio, y después que resucitó con evidencias, vivió lo que predicaba hasta ese momento, en todo momento. En todo momento, hermano, ser cristiano no es ser cristiano por temporadas. El cristianismo no es cristianismo por temporadas. En un año voy bien, después en 6 meses me resbalo y luego me levanto. No, es hasta que el Señor venga o hasta que moramos en Cristo. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es nacer de nuevo, perseverar por la gracia de Dios y morir en la lucha de la santificación. Eso es ser cristiano. Verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. ¿Y qué está diciendo Lucas? Está diciendo Lucas, Cristo vive, Cristo resucitó y hay evidencias oculares. Ahora, el propósito del por qué Lucas, hermano, escribiría que Cristo resucitó, o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, al principio de este libro, ¿verdad? Porque dice ahí, en el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, está diciendo, Él está vivo, Él resucitó. ¿Por qué Lucas tiene la intención de en este libro, hermano, hablar de que Él vive, de que Él resucitó? ¿Por qué? Porque la resurrección es la base de nuestro cristianismo. Es la base de nuestro cristianismo. Si no hay resurrección, no hay evangelio, hermano. No sé si usted sabía, No hay evangelio. La resurrección es la base de nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque a través de la resurrección, Cristo venció el pecado, venció la muerte, y ahora Él nos da vida a nosotros a través de esto. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, es en vano todo el sufrimiento que la iglesia pasó en sus primeros 30 años. Hubiera sido en vano todo eso. Pero como Cristo resucitó y se le apareció con pruebas indubitables, mire bien, ahora todos los sufrimientos que pasó esta iglesia y los padecimientos que usted vive como cristiano, ¿cuánto tiempo lleva de cristiano? 10 años, 20 años, 15 años, 2 años. ¿Vale la pena? Usted sufre como cristiano, usted pasa pruebas difíciles, vale la pena. Porque Él resucitó, Él está vivo, tenemos esperanza en Él.
Vale la pena pasar padecimientos, vale la pena, hermanos. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, por tanto, dice Pablo, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice Pablo. Cuando habla de que se va desgastando, está hablando de las pruebas, de las enfermedades, de los padecimientos que él vivió. Dice, el interior no obstante se renueva día a día. Vale la pena, hermano. Si usted padece por Cristo, vale la pena. Si usted pasa pruebas por Cristo, vale la pena. Si usted pasa pruebas por servir al Señor, vale la pena. Porque Él resucitó. Él está vivo. Y dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque usted se va desgastando por las pruebas y las enfermedades que vive. Lógicamente no comparamos las pruebas que nosotros vivimos como las que él expresa, lo que vivió el apóstol Pablo. Dice, el interior no obstante se renueva día a día. Y dice, porque esta leve tribulación, fíjese cómo lo dice, ¿cómo lo dice, hermano? Leve. A los azotes que él sufría, Pablo lo llama, esta es una leve tribulación. 30 azotes, esta es una leve tribulación. El naufragio, no, esta es una leve tribulación. ¿Cómo, hermanos? Leve tribulación. ¿Por qué esta leve tribulación? ¿Quién diría, esta tribulación que estoy pasando es leve? Azotes, persecución, enfermedad, fue apedreado en Listra. ¿Y qué dice Pablo? Esta leve tribulación. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones que pasamos, hermano, y las pruebas, quiero que sepas que sí son pruebas. Pero si las comparamos con las tribulaciones que pasó la iglesia de los Hechos, difícilmente las podemos asimilar. Dice el verso 3 en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando del reino de Dios. Dice, desde el capítulo 1, hermano, Lucas está diciendo que Él resucitó. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ver en este libro, tantos sufrimientos que pasó a la iglesia y persecuciones, si el Señor no hubiese resucitado, todo sería en vano. Pero Él resucitó, Él está vivo. Dice el verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó. ¿Qué está diciendo Lucas? Está diciendo que los testigos oculares lo vieron en la cruz, pero también lo vieron resucitado. Fíjese bien, lo vieron vivo, tanto que lo tocaron, comió con ellos, habló con ellos, lo sintieron físicamente con ellos durante 40 días. La palabra pruebas indubitables en griego tiene que ver con una evidencia palpable en el sentido que lo vieron, lo tocaron, lo sintieron físicamente. ¿Quién lo vio resucitado? En 1 Corintios En 1 Corintios el apóstol Pablo da una lista larga de personas que lo vio resucitado, ya que algunos en Corintios no creían en la resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí, yo lo vi, está diciendo el apóstol Pablo. ¿A quién más apareció nuestro Señor Jesucristo? A María Magdalena y a la otra María que fueron a ver el sepulcro en Mateo capítulo 28, versículo 9.
¿A quién más? A los discípulos que iban en camino de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13. Y a Tomás, ¿cómo le llaman? El incrédulo, ¿verdad? Juan 20, 24. Verso 4. Ya vamos a terminar, hermanos. Y estando juntos, ¿cómo estaban, hermanos? Juntos, unidos. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Qué les pide el Señor aquí? Dos cosas: obediencia y paciencia. Y en este camino lo que necesitamos, hermanos, es ser obedientes a su palabra y tener paciencia. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, para que los discípulos testificaran algo que vieron, porque lo vieron. Para que los discípulos testificaran algo que les iba a costar la vida. Hermanos, nosotros podemos salir a predicar mañana, ¿verdad? Que ya pronto vamos a empezar a salir. Pero no nos va a costar la vida quizá. Pero en ese tiempo les costaba la vida. Entonces, para que los discípulos testificaran algo que vieron, para que los discípulos testificaran algo que les iba a costar la vida, para que los discípulos modelaran con su vida y predicaran con denuedo, para que los discípulos soportaran las duras aflicciones que iban a enfrentar, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Necesitaban ese consolador. Dice: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La palabra bautizado en griego significa sumergido, lleno. Pregunta: ¿por qué necesitaban al Espíritu Santo? Para no acobardarse como lo habían hecho cuando el Señor fue crucificado y se fueron a hacer sus tareas cotidianas. Recordemos que ellos se acobardaron. Sin embargo, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ya no se iban a acobardar. Cuando ellos fueran llenos del Espíritu Santo, necesitaban dar el mensaje, cueste lo que cueste. Y si les costaba la vida, estarían dispuestos a morir por su fe. Estaban dispuestos a morir por su fe. Cuando los discípulos, hermanos, fueron llenos del Espíritu Santo, predicaban con denuedo, pasaban peligros de camino si predicaban, pasaban azotes si predicaban, pasaban naufragios si predicaban, pasaban desplante de los judíos si predicaban, pasaban tumultos si predicaban. Vivían para la predicación del Evangelio. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad, hermano? Que predicaban. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es decir, ¿qué le pidió el Señor en los contextos? Estén juntos, tengan paciencia, esperen la promesa. Mas, sin embargo, los discípulos le hicieron una pregunta que el Señor no les iba a contestar, porque, hermano, así es. Hay ocasiones, hermano, que el Señor no nos va a contestar lo que nosotros queremos oír. Los discípulos solo tenían que estar juntos, tener paciencia y esperar la promesa. Era todo. Bueno, ¿por qué los discípulos, hermanos, le preguntaron sobre si restauraría el reino de Israel en ese tiempo? Porque ellos, como todavía tenían en mente ser libres de Roma, ya que, si usted nota, algunos días antes el Señor Jesús entró en Jerusalén y había hecho la entrada triunfal. Y ellos pensaron que ya resucitado iban a reinar con Cristo e iba a derrocar el imperio romano. ¿Recuerda cómo le decían en la entrada triunfal? ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Se acuerda? ¿Sabe lo que significa Hosana? Significa sálvanos. Sálvanos. Mas sin embargo, cuando el Señor entró en Jerusalén en un pollino, ellos no estaban diciendo sálvanos del pecado. Ellos no estaban diciendo eso. Ellos estaban diciendo sálvanos de Roma. ¿Qué le dijo el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Es decir, va a reinar el Señor, sí, pero por el momento va a reinar en sus corazones. Por el momento Él reina en nuestros corazones. Por el momento Él es el Señor de nuestros corazones. Yo siempre he pensado, hermano, que la palabra decirle Señor o ser siervo es una palabra muy grande, porque de verdad somos siervos. Porque el contexto de un siervo es un esclavo, y un esclavo no tiene voluntad. Su voluntad está entregada a su Señor. Entonces va a reinar el Señor, sí, pero aquí en Hechos 1, por el momento el Señor sí va a reinar, pero en los corazones. Pero cuando Él venga en su segunda venida, donde todo ojo le verá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías, entonces reinaremos con Cristo por 1000 años. ¿Por qué? Porque en su segunda venida Él ya no viene como cordero, sino como juez. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ese poder, hermano, no es como hoy lo que se predica ahora, ¿verdad? Fuego, 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 fuego. Y qué poderoso mensaje, ¿no? Eso es emocionalismo. Cuando uno dice fuego, fuego, tenemos que tener cuidado, porque el fuego en la Biblia tipifica prueba o juicio. Cuando dice la palabra, lo vamos a ver más adelante, que hablaron en lenguas de fuego. Está hablando del mensaje, porque el mensaje nada más tiene dos connotaciones: son salvos o fuego, son salvos o condenación. Pero no tiene nada que ver aquí de poder, que fuego, fuego, y fuego, y fuego, y fuego, ¡ay, qué fuego! Decían. No, eso es emocionalismo, hermano. Recibiréis poder. Es decir, ese poder que vendría sobre el Espíritu Santo era para que se comenzara la proclamación del Evangelio. Era para eso. Ese poder que venía del Espíritu Santo era para redarguir de pecado, para convencer de pecado, para la conversión de las almas, para romper las cadenas del pecado. De ese poder está hablando. Para soportar aflicciones. Hermano, usted necesita al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para soportar una prueba difícil. Usted en su humanidad es difícil que usted lo soporte. Necesitamos al Consolador. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa poder? En griego es dunamis, dinamita. Y la dinamita es algo para derribar el orgullo, derribar la altivez, derribar las cadenas del pecado, como dinamita para destruir las fortalezas del pecado. A eso se refiere. Ejemplo, los centuriones, hermanos. Los centuriones eran instruidos para matar y ser hombres sin sentimientos. Bueno, ese poder que venía del Espíritu Santo al proclamar el Evangelio hacía que esos centuriones que fueron instruidos para matar y ser hombres sin sentimientos fueran derribados y cayeran a los pies de Cristo. Porque vemos varios centuriones que se convirtieron al Señor. Ese poder también hizo que un carcelero, un hombre rudo, hermano, no creas que no eran hombres rudos ellos. Ese poder también hizo que un carcelero, un hombre rudo, dijera, ¿qué hago para ser salvo? Llevando a Pablo y asirlas a su casa, darles hospedaje y lavarle sus heridas. Mire qué poder del Evangelio. Ese poder que venía del Espíritu Santo era para poder soportar persecuciones, padecimientos, pruebas, cárceles, azotes, y aún así darle gloria a Dios. Ese poder es para mostrar con gozo, desde una cárcel como Pablo en Filipos, para darle gloria a Dios. Ese poder, hermano, es para darle gloria a Dios en medio de la escasez, desnudez, soledad, en medio de alta mar.
Para eso es ese poder. Pero recibiréis poder. Amén. Continuamos el próximo viernes.